Dicen que hay misterios que el tiempo no puede enterrar, historias tan inquietantes, tan imposibles, que se quedan suspendidas entre la realidad y lo desconocido. Esta es una de ellas. En noviembre de 1930, un cazador llamado Joe Labelle se dirigía hacia una pequeña comunidad inuit situada en las profundidades del norte de Canadá, un lugar remoto, aislado del mundo, un pueblo llamado Anjikuni Lake. Labelle había pasado por allí muchas veces. Siempre lo recibían fogatas encendidas, risas, perros corriendo, voces que se escuchaban desde lejos. Era un lugar pequeño, pero lleno de vida. Pero esa noche, la vida había desaparecido. Cuando llegó al límite del pueblo, sintió algo extraño, un silencio demasiado profundo, demasiado perfecto, un silencio que no pertenecía a un lugar donde viven personas. Al principio, pensó que quizás todos estaban dentro de sus cabañas, resguardándose del frío, pero a medida que avanzaba, la sensación se hacía más pesada. Golpeó la primera puerta. Nadie respondió. Golpeó la segunda. Nada. Finalmente empujó la tercera, y ahí empezó el verdadero horror. La cabaña estaba intacta, la comida puesta sobre la mesa, todavía fresca. Una olla tibia junto al fuego apagado, como si alguien la hubiera dejado sola apenas unos minutos. Las ropas dobladas, las camas hechas, los rifles guardados en su sitio, pero no había nadie. Labelle sintió un escalofrío, pero intentó mantenerse racional. Tal vez los habitantes habían salido juntos por alguna emergencia, pero a medida que abrió más cabañas, la historia se repetía, todo en orden, todo perfectamente colocado, y sin embargo, el pueblo entero estaba vacío. Era como si todos hubieran desaparecido de un segundo a otro, como si un reloj hubiera detenido el tiempo. Entonces, algo más inquietante llamó su atención. En la nieve no había huellas, ni una sola, ni de humanos, ni de los perros de trineo que siempre estaban moviéndose alrededor del campamento. La nieve estaba lisa, intacta, como si nadie hubiera caminado por allí en días. Y sin embargo, la comida recién servida decía lo contrario. Cuando las autoridades llegaron con un equipo de búsqueda, las cosas se volvieron aún más perturbadoras. Primero encontraron a los perros del pueblo, todos muertos, aún atados, congelados, como si hubieran sido abandonados sin explicación. Luego descubrieron que el cementerio del pueblo estaba abierto, varias tumbas, vacías, removidas con una precisión inquietante, pero sin que los alrededores mostraran señales de fuerza, violencia o huellas. Los investigadores no entendían nada. Si alguien hubiera profanado las tumbas, habría rastros. Si el pueblo hubiera huido, habría marcas en la nieve. Si hubiera ocurrido un ataque, habría restos, objetos fuera de lugar, algo. Pero no había nada, solo un vacío absoluto, un silencio antinatural. Los objetos estaban en su sitio, la comida intacta, los abrigos colgados en la pared, como si la gente hubiera salido descalza, sin chaquetas, sin prepararse para el frío mortal del norte canadiense. ¿Quién hace eso? ¿Y por qué? Una de las teorías oficiales fue la migración masiva, pero todos los expertos la descartaron. No era posible que 30 personas, incluyendo ancianos y niños, se marcharan sin dejar una sola huella en la nieve. Otros mencionaron un ataque enemigo, pero no había señales de violencia, ni sangre, ni disparos, ni objetos rotos. Después surgió la teoría de un fenómeno natural desconocido, algún tipo de sonido de baja frecuencia, una aurora inusual, un evento atmosférico. Pero ninguna explicación conocida podría hacer que un pueblo entero se fuera caminando, dejando absolutamente todo atrás. Incluso se habló de intervención militar secreta, pero los documentos de la época no muestran nada, y lo poco que sí se menciona está lleno de contradicciones. Hay quienes creen que la respuesta no es natural ni humana. Algunos investigadores paranormales dicen que la escena parecía una evacuación forzada, pero no por manos humanas. Un silencio repentino, un vacío sin huellas, perros que nunca habrían abandonado a sus dueños,
muertos en el lugar donde quedaron atados, tumbas abiertas, sin pistas, y un pueblo entero, evaporado. Después de unas semanas, el gobierno cerró el caso, pero nunca lo resolvió. Hasta hoy, casi un siglo después, nadie sabe qué ocurrió esa noche, y Anjikuni Lake sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del continente. Un misterio que, como tantos otros, no pide respuestas, solo deja una pregunta flotando en la oscuridad. ¿Qué puede borrar a un pueblo entero sin dejar rastro?